bendiga, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar congregados como iglesia. Cosas extraordinarias, maravillosas suceden cuando el pueblo de Dios se reúne. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y es una realidad. ¿Lo creen? Amén. Vamos a orar. Mi Dios, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias por este momento sublime que a veces no alcanzamos a apreciar en toda su magnitud, Señor, pero que aún así tú te manifiestas con toda nuestra ignorancia, nuestra incapacidad. Gracias, Señor, porque has querido desde tu supremacía, tu soberanía, acercarte a este mundo, a este hombre pecador, y por medio de la gracia de Cristo Jesús morar con tu pueblo. Gracias por todo lo que sucede en este encuentro. Y te doy la honra y la gloria por este grupo que tenemos remanente fiel de hijos tuyos, que obedientes a tu mandato hacen todo lo que está en sus manos, en su alcance, para ser puntuales, para ser fieles, para ser obedientes y escuchar tu voz. Manifiéstate en esta clase y en este culto, en la predicación de tu palabra, Señor, y una vez más te lo pedimos. Rescata un alma de camino al infierno y tráela a tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a comenzar nuestra clase número 34, que se llama Consuelo para los incorruptos. Luego de que la semana pasada nos abarcara gran parte del tiempo, gran parte del espacio de la clase, estuve algo presionado, primero porque se me olvidó el reloj, y además de todo era un estudio muy largo de 9 hojas, y estaba yo. Gracias a Dios salimos a tiempo. Eso sí se quedaron muchas cosas en el tintero que de la manera más ágil que pueda, que me sea posible, voy a tratar de repasar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es importante, no podemos pasar por alto lo que dejé un poquito fuera la semana pasada, que es el justo juicio y el castigo que Dios le da a esa iglesia, en específico a los partidarios, seguidores de Jezabel. Lo vimos, claro, de manera general, ¿verdad? Pero no específicamente cada punto, no lo vamos a hacer así detalladamente, pero sí de manera panorámica vamos a pasar por ahí, en lo que comenzamos ya con el estudio de hoy. Y es importante hacerlo notar, mis hermanos, porque es un marcado contraste. Ahorita lo van a ir distinguiendo. Vamos a comenzar leyendo el pasaje que nos ocupa el día de hoy, los últimos 5 versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, los últimos 5 versículos que constan del mensaje a Tiatira, que ustedes ya vieron que fue el más largo de todos, del 18 al 29, 12 versículos, es el mensaje que más versículos abarca de las 7 cartas. Fue entonces hasta cierto punto entendible el hecho de que se prolongara una sesión más. Esta es la 4ª sesión de Tiatira, la última, pero que sin duda que nos dejó un gran aprendizaje, mucha bendición para quien lo quiere recibir, ¿verdad? Porque pues de otro modo no se forza. Apocalipsis 2, 24 al 29, lo tienen en pantalla, dice así: pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en Nueva Biblia de las Américas. Permítanme leer exactamente los versículos 24 y 25, donde se encierra completamente lo que vamos a ver hoy, el otro lado de la moneda.
la cara agradable, el mensaje de consuelo y de aliento, en contraste total, en total oposición a lo que la semana pasada manifestó Jesús sobre la plaga con la que iría a Jezabel y a sus seguidores. Lo voy a leer ahora en NBI. Dice así: ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Llama la atención lo concreto, lo breve, lo conciso, al grano. Dos cositas, dos versículos, dos cositas entre comillas, porque son grandes verdades. Pero si usted quiere verlo de esa manera, dos puntos que el Señor le dice a este remanente fiel. Sencillo, a lo mejor intrascendente grupo de fieles creyentes. Yo no sé cuántos serían, mis hermanos, no tengo ni idea, ni a lo mejor hace falta imaginarlo, pero seguramente eran poquitos. Si la iglesia de Tiatira lo conformaban 50 miembros, me imagino yo que eran 3, 4, 5, que a lo mejor así llegaban, se veían de lejos, se deseaban la paz de Cristo, se adherían a la adoración que toda la iglesia, según ellos, elevaban al Señor. Muy en su interior, yo me los imagino profundamente acongojados, desesperanzados, atrapados, adoraban al Señor desde su corazón en silencio. Tal vez en muchas de las cosas no se hacían partícipes con lo que Jezabel les decía que hicieran, que ya sabemos que no se llamaba así, ¿verdad? Pero que así se le conoce, y que se iban a su casa tal vez no con ese gozo que deberían sentir cuando salían de congregarse como iglesia, tal vez más tristes por ver cómo cada semana se pervertía más la adoración en esa iglesia, pero que muy en el fondo de su corazón albergaban una esperanza de que la fidelidad tarde o temprano tendría su recompensa. Con estas dos sencillas cosas que el Señor les dice, ustedes no se imaginan la gran satisfacción, el gran confort y consuelo que les trajo a sus corazones. Y ahí nos vamos a centrar. Ahorita vamos a entrar de lleno al bosquejo. Nada más quiero hacerles notar que, bueno, ya con este texto, así debió haber quedado su cuadrito. Es mucho. Fíjense, aparte de que, no traje, mi hija me prestó un láser y se me olvidó, para ahora sí señalar, y lo dejé en el otro llave. Fíjense, a pesar de que hice más ancha la columna de las condenas, aún así tuve que reducir la letra porque eran demasiadas. Sí, por si nos quedaba todavía duda de qué tan perversa y qué tan corrompida estaba la iglesia de Tiatira. El Señor se lució ahí, les dio, ahora sí que hasta por abajo de la lengua, en cuanto a las condenas y a los señalamientos. Pero los elogios, chiquito, letra grande, y todavía nos sobró espacio. Poquitos elogios, pero vean qué hermosas las promesas al final. Es lo que nos vamos a centrar. Así, a simple vista, uno se da cuenta de qué tamaño son las dimensiones de cada iglesia en lo particular. Así debe de quedar, no se preocupen, ahorita terminando la sesión se los mando para que vayan llenando su cuadrito. Al final, no quiero recurrir al conductismo. ¿De quién era el constructivismo? El conductismo de Piaget, pero sí, de veras, quien me muestre su cuadro completito, de perdido lo invito a comer a la casa del pastor. Pero sí, quisiera que alguien, no saben qué gratificante va a ser y qué bendición va a ser que alguien, aunque sea uno, haya completado su cuadrito con los 7 mensajes. Muy bien, ya con eso así debe de quedar. Ahorita lo checan en sus celulares más tarde, ya cuando estén comiendo. Y vámonos a la introducción. Luego de que, como les digo, no alcanzamos a ver en toda su dimensión el mensaje de reprimienda, de castigo, de juicio que el Señor les dio la semana pasada a todos los perversos y infieles que seguían las enseñanzas de Jezabel, practicaban. Hermanos, a veces nos quedamos cortos, pero por no ser muy gráfico y no ser muy elocuente en cosas tan negativas y tan perversas, le queremos disfrazar y hacemos eufemismos, pero diciéndolo con todas sus letras, era una
cloaca, una podredumbre, lo que se practicaba en la iglesia de Tiatira. Es clara la Biblia, ahí lo dice, inmoralidades sexuales, ¿sí? A lo mejor Reina Valera y NBLA lo disfrazan un poquito, NBI y NTV te lo dicen con todas sus letras, eran inmorales. Claro, disfrazado de santidad. Muy probablemente, como muchos de nosotros en la actualidad, muchas iglesias que llegan todos los varones de corbata y saludándose, deseándose la paz de Cristo, cuando toda la semana estuvieron atrapados en pornografía, en adulterio, jóvenes en fornicación. El Señor no lo había pasado por alto, como lo sigue viendo y no lo pasa por alto en la actualidad. Y en la clase de hoy es un llamado muy severo, muy serio, que pues lamentablemente no lo escuchamos todos, pero que confío en que el Señor lo haga llegar a los oídos de quienes estemos en esta situación. Mis hermanos, es necesario que de veras veamos esto en nuestras iglesias, en nuestra vida personal, y por muy superficialmente que lo hayamos visto, pues ustedes vieron que la condena es severa. La condena comienza diciendo que traería sufrimiento y dolor a Jezabel, a sus hijos. Dice que la postraría en cama, no necesariamente aludiendo a una enfermedad que la postrara, sino también irónicamente diciéndole que así como la cama le servía para sus inmoralidades, también la cama le iba a servir como su propio castigo. Me hubiera gustado profundizar la semana pasada, haber tenido el tiempo para explicar un poquito más esto, pero bueno, somos perfectamente conscientes, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Luego la condena continúa a sus hijos, los heriría de muerte. Muy probablemente no se refería a los hijos físicos, aunque seguramente los tenía, pero más específicamente Jesús se está refiriendo a sus hijos espirituales, a todos sus seguidores de Jezabel. Y pues les está diciendo abiertamente que con el fin de purificar la iglesia, Cristo mataría a todos esos discípulos de Jezabel. Aunque parece que a veces la justicia de Dios se tarda o no existe, y hasta hacemos propias las palabras del canto, ¿verdad? ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? La justicia y la razón. El Señor lo tiene presente, y Tiatira fue puesta como ejemplo a todas las iglesias. Uno de los versículos lo dice. Este mensaje es para todas las iglesias, y que tengan muy presente lo que el Señor hace con el pecado. Y terminamos diciendo que por muy correcto, políticamente hablando, que sea la palabra tolerancia, para el Señor en su iglesia, cuando se refiere a la santidad y a la pureza, no existe, es cero tolerancia. Y no lo queremos entender, no lo alcanzamos a dimensionar. Yo oré para que el Señor esta sesión lo dejara bien claro y que verdaderamente tomáramos cartas en ese asunto. Bueno, hermanos, pues así, muy rápidamente, en 5 minutos resumí lo que no vi la semana pasada, y hoy terminamos ya con el lado agradable. Vamos a quitar un poquito de esa cara de pesar. Bueno, a mí me resulta más difícil, ¿verdad?, porque ya la tengo así, pero vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos, porque hay un mensaje para el remanente fiel, hay un muy, muy esperanzador llamado a que permanezcamos fieles, y es lo que vamos a ver hoy. Porque aparte de lo largo que eran las condenas, ¿por qué nos entretuvimos una sesión más en este estudio de la carta de Tiatira? Bueno, pues es broma, por culpa de las mujeres. Una vez más, por culpa de 2 mujeres. ¿Me das la siguiente, mija, por favor? ¿Se acuerdan? Los quiero poner a colación, y ustedes saben bien que no es un comentario misógino, ni mucho menos. Es irónico en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque así como son dispares, tan opuestamente símbolos una de la otra, así de diferente es el mensaje del Señor en una misma carta a una misma iglesia, para 2 congregantes sentados tal vez uno junto al otro, pero que el Señor claramente distingue una oveja de un cabrito. Así como
fue de tanta bendición la historia de Lidia, ¿se acuerdan? Por eso nos entretuvimos en la primera sesión. No alcanzamos a ver ni siquiera completa la introducción, porque nos quedamos viendo de qué manera opera el Señor al llamar, al salvar, al rescatar a sus hijos, a los que son llamados a ser santificados. Cómo Lidia, sin tener una formación espiritual, no procedía de una nación ni de un pueblo donde hubiera una iglesia, ni siquiera era judía, ni siquiera conocía a ninguno de los apóstoles. Jamás se hubieran cruzado los caminos, a no ser porque el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Le dijo a Pablo, no te vayas para allá, vente para acá. Y porque a Tiatira le salió un pedido a Filipos, y ahí se encontraron. Lo que proveyó el Espíritu Santo al salvar a Lidia para que regresando a Tiatira esta iglesia existiera, fue determinante para el futuro, para el porvenir de esa congregación y de esa comunidad. Porque hay poquitos fieles, 5 que se hubieran salvado. ¿Se acuerdan cuántos le pidió Lot al Señor? Ya lo último se lo dejó en 5, Señor, 5. Encuéntramelos y perdona a Sodoma. No los encontró. Por eso les digo, tal vez en Tiatira no había ni 5 fieles, tal vez eran 3, tal vez era una familia, papá, mamá, hijo. A ellos les escribe el Señor lo que vamos a ver hoy. Y el otro lado de la moneda, ¿se acuerdan? Jezabel, bueno, pues no deben de tardarse mucho en recordar porque fue la semana pasada. Cómo los estragos de Jezabel siguen presentes y siguen haciendo daño a la santidad y a la pureza de la iglesia hoy en día. Por eso les digo, en tono propositivo y en tono positivo, por culpa de estas 2 mujeres, y qué bendición que esta enseñanza tenga esos 2 símbolos. Ahora sí que tienen cara las 2 monedas, ¿sí? La cara de Lidia y la cara de Jezabel. Muy bien. Vamos a ver pues entonces qué es lo que Cristo vio en ambos lados de la moneda, en ambos procederes de la congregación, de los que asistían, de los que formaban y conformaban la iglesia de Tiatira. Ya vimos lo que le dijo a los seguidores de Jezabel. Hoy nos centraremos en ver, como se llama el título del estudio, las bendiciones, ya se me olvidó, consuelo para los incorruptos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el capítulo? Para los que compraron el libro, el capítulo de Tiatira se llama La iglesia corrupta. Bueno, termina diciendo un consuelo para los incorruptos, porque en medio de esa corrupción había fieles, un remanente fiel de personas que se habían tratado de mantener incorruptibles. ¿Que lo habían logrado? Seguramente no. O que me diga quién de nosotros lo ha logrado. Claro que no. ¿En qué estriba la diferencia? En que cada día exista en el corazón de esa persona, de ese fiel, la disposición de reconocer su miseria, su necesidad de que Cristo le sustente y le sostenga. Le fallamos, llegamos en la noche quebrantados y diciéndole, Señor, una vez más te fallé, no pude con esta debilidad con la que estoy batallando, pero perdóname y en tu gracia dame la capacidad de mañana intentarlo una vez más. Así había un remanente fiel y así se refiere a ellos. A partir del versículo 24 comienza diciéndoles, a ustedes les digo, a los demás, haciendo una separación, ¿se fijan? Esa bien marcada línea que a lo mejor en la congregación no se veía, estaba bien marcada por el Señor. Los ojos de fuego del Señor veían ambos lados de la moneda. A esos que no tienen esta doctrina, que no han conocido esas profundidades de Satanás, como ellos las llaman, a ustedes les digo, primer mensaje, no les impongo otra carga. Imagínense por un momento, hermanos, que ustedes son, bueno, no necesitamos imaginarnos porque seguramente estamos en esa situación. Imagínate que eres un cristiano de la iglesia de Tiatira, que por años y años has pasado perteneciendo a esta iglesia y has tenido que adaptarte a una de las 2 realidades. Forzosamente te tienes que sentar de uno de los 2 lados, y no porque deliberadamente se sentaran unos de un lado y otros de otro. Estoy hablando en sentido figurado. Tú te tienes que adherir a una de las 2 corrientes. ¿A cuál estarías adherido? Una, te has amoldado y adaptado a las prácticas y enseñanzas
de esa lideresa, que acuérdense ustedes, ella no era la pastora. El Señor le escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahí había un pastor, pero ¿cómo era su ministerio? Vano, porque había permitido, primero, que una mujer enseñara, segundo, que esa mujer no fuera cualquier mujer, fuera la personificación misma de la maldad de la Jezabel del Antiguo Testamento manifestada en ese tiempo. Entonces era un liderazgo vano, fatuo, que no era santo, que no era de bendición y no era del agrado de Dios. Te adaptas a eso, te acomodas y dices, pues ni modo, es lo que hay, ¿sí? ¿Es esto o nada? Pues esto. Participabas de su inmoralidad, tal vez no abiertamente o tal vez no intencionadamente, pero llegabas a incurrir en ella y decías, pues a nadie le pasa nada. Todos lo hacen, como muchas de las veces nos sucede actualmente. Todos lo hacen, a nadie le dice nada. No se marca el error. Una cosa es que pequemos, porque todos lo hacemos, y otra cosa es que nos amoldemos, nos acostumbremos al pecado. Un verdadero cristiano peca y le duele, sabe que le ha fallado al Señor, y le arde la cara, le arde el corazón, y no espera, se le hace eterno el tiempo de poder estar a solas con Dios para venir a pedirle perdón. Y uno que no, ya no le lastima, ya se acostumbró. El pecado ya se le ha vuelto una costumbre tan habitual que ya ni siquiera lo distingue. Entonces te digo, te adaptas a eso, participas de esa inmoralidad, olvidas los principios del Evangelio que al inicio te hizo ver a Cristo como tu Salvador, te has olvidado de esa santidad a la cual fuiste llamado, y ahí la llevas, como luego dicen, ¿verdad? Ahí la llevamos, ahí la vamos llevando. Al cabo ya me viene el Señor, ya que tanto me queda. Vivir de bajadita, amoldado al mundo, como el mundo te lo dicta, y sin reconocer que la vida de tu iglesia tiene problemas. Tal vez tu opinión no vale, como les digo, muy probablemente era una sola familia, no sabemos si la de Lidia, ¿quién sabe? ¿No? A lo mejor, bueno, ya habían pasado muchos años, pero los descendientes de Lidia, que en un inicio llegaron y fundaron, el Espíritu Santo fundó esa iglesia a través del testimonio de Lidia y su familia, directamente de lo que Pablo les había predicado en Filipos. Era el Evangelio auténtico, creer en Cristo para salvación y perdón de pecados. Pero, ¿qué pasó? Pasaron los años, la cultura, la costumbre de los teatirenses los envolvió y se perdió. ¿Se acuerdan lo que pusimos en la semana pasada como publicidad que dice el hermano Núñez? Una generación basta, una desatención que digas, ay, enséñenles a los muchachos lo que quieran, júntense, hagan una reunión. Me estaban platicando ayer que en una iglesia, no les voy a decir cuál, esta Navidad hicieron el intercambio de los jóvenes en la iglesia con el énfasis de Santa Claus, un intercambio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que un intercambio de santo intercambio más. Fíjense, una iglesia que debe proclamar que la Navidad es Cristo Jesús, Dios hecho hombre para salvación del mundo, dándole a Santa Claus el espacio en la unión de jóvenes de la iglesia. Tristísimo. ¿En qué estaba eso? Bueno, entonces, eso es lo que pasaba con ese grupo. O del otro lado, o estabas de ese lado, o estabas del otro lado, sabiendo que tu influencia no es suficiente, tu voz no se escucha, no eres más que una minoría que nomás voltean y te ven así con el rabillo del ojo, digas lo que digas, no te van a hacer caso. Te congregas ahí porque es la única iglesia de Tiatira, no hay otra. ¿Es eso? O irte abiertamente al paganismo. Al menos en esa iglesia dicen que adoran al Señor, que alaban a Jesús. Te congregas ahí, muy en tu interior, como les decía al principio, sales de cada culto, de cada reunión más triste y más derrotado y más afligido por ver de qué manera se ha vapuleado el Evangelio del Señor. ¿Qué harías? Acuérdense que la pregunta es, imagínate que estás en esa iglesia. ¿Qué harías? ¿Continúas asistiendo? ¿Es tu iglesia? ¿Te reconoces como parte de ese cuerpo de Cristo? ¿Sabes que tus dones son importantes ahí? ¿Sabes que tu fidelidad puede ser inspiración para alguien más? ¿Te mantienes fiel? O como decíamos al principio, ¿te involucras
te envuelves en la bolita, participas de esa adoración, que va a haber contigo así, vénganse. Que una carne asada para el aniversario de los varones, vénganse, de cómo nos toca. Eso es, y no estoy yéndome muy lejos. Son testimonios auténticos que han llegado a mis oídos de prácticas que se hacen en las iglesias actualmente. Convivios, reuniones sociales, viajes, retiros, que ahora les llaman retiros. En la Biblia nunca dice que nos retiremos como matrimonios a un paraje, a un día de campo. La misión de la iglesia es otra. Entonces, ¿qué hacemos? O de plano dices, deserto, me voy de esta iglesia. No hay otra, pero ni modo, prefiero solo que mal acompañado. Desertarías dejando todo atrás, desengañado de las personas y hasta cierto punto desengañado de la iglesia, que es muy delicado, porque por mucho que te lastimen las personas, la iglesia es la novia de Jesús, es la novia del Cordero, y tú no puedes hablar mal de la esposa de Cristo. ¿Qué haces? Qué difícil, ¿verdad? Ya se las planteé ahora sí. Pónganse en esa situación. Díganme, ¿no desearías que alguien con mayor madurez, un líder espiritual ubicado en la doctrina, prudente, amoroso, viniera y te diera un consejo? ¿Qué más quisiéramos, hermano? De hecho, cuando lo vivimos, ¿a poco no andábamos poquito preocupados? Un poquito no, mucho, muy preocupados y desesperados. ¿Qué hacemos? Duramos meses. ¿Quién lo analizó? Exactamente, porque hay quien se dejó ir por otros factores. Duramos semanas, si no es que meses, orando y pidiendo la dirección de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Sus oraciones fueron escuchadas. De estos 3 o 4 o 5, no sé cuántos fieles, alguien vino y les dijo qué hacer. ¿Saben quién fue? Jesús mismo. En esta carta, que yo creo que cuando la recibieron, renegaron y dijeron: Juan, ¿cómo te tardaste? A Juan el apóstol. ¿Cómo se tardó esta respuesta? Y Juan, por eso les quisiera impregnar y compartir de esa paz que inundó a los tiatirenses en el momento en que leyeron este llamado. ¿Y cuál es el primer mensaje? No luchen, sosténganse, levanten la voz, júntense y hagan un plan, un proyecto de acción. ¿Qué les dice? No les impongo otra carga. ¿De veras, Señor? ¿No la estamos regando? No. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de mantenerme fiel. Así. Solamente les digo, retengan lo que tienen. A estos cristianos fieles que ya se sentían atados a una congregación corrupta como la de Tiatira, pero conscientes de que algo anda mal, el Señor les dice: no hay ninguna otra carga para ustedes, simplemente permanezcan fieles. Punto número 2, retengan lo que tienen. Versículo 25 dice textualmente: no obstante, pero, no sé cómo diga Reina Valera, NBLA dice no obstante, o sea, sí, no te voy a poner otra carga, pero sí la que tienes. No es carga, ser fiel al Señor no es carga. Tal vez lo sería en un entorno tan corrupto y tan difícil, yendo en contracorriente como lo estaban viviendo ellos, pero no es algo nuevo, o sea, no es algo adicional. A eso me quiero referir. ¿Lo estás haciendo? Lo estás haciendo bien y yo lo estoy viendo. Esos mismos ojos llameantes con flama de fuego que vieron la maldad de los seguidores de Jezabel, también estaban viendo la fidelidad de los que se habían mantenido fieles. Pero retén lo que tienes. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Y no precisamente se estaba refiriendo a la segunda venida de Cristo, hasta que venga el juicio, que estaba muy próximo. Ya lo había anticipado en los versículos anteriores que vimos la semana pasada. ¿Sí? Retén lo que tienes. Estos cristianos fieles particularmente ya estaban cargando con un peso diario, tal vez no semanal, cada vez que se reunían, pero sí diario, de vivir en contra de la corriente, de decir: tú eres de esa iglesia, que todos los días en sus casas, en sus trabajos, en sus negocios, la gente se burlara de ellos y dice: pues están iguales, si son cristianos, están peores que nosotros. Tú vas ahí donde va no sé quién, si te dijera. Imagínense ustedes qué carga vivir con ese lastre de haber pertenecido a una iglesia como la de Tiatira, convivir con un grupo de creyentes nominales, de simpatizantes cuya fe era vana.
Para Cristo ya esa carga era suficiente para ellos. Lo único que les pide es soporte. ¿Cómo le llama Pablo? Perseverar. La perseverancia. ¿Se acuerdan que vimos un tema específicamente de eso? Manténganse santos en la medida de sus posibilidades. Por supuesto que era muy difícil que la gente no los envolviera, no los metiera al mismo costal que todos los demás, pero la fidelidad y el testimonio personal tenían eco, tenían un profundo significado para alguien más que se sentía apoyado y que se sentía respaldado. Decir que no soy el único, saber que mi trabajo no ha sido en vano, que mi esfuerzo por la fidelidad al Señor estaba siendo visto por Cristo mismo. Y nuevamente, esperar en Dios. ¿Qué les dice? Reténganlo hasta que yo venga. Esperar en Dios, como decíamos hace algunas semanas, no es solamente pedirle y esperar la respuesta así, ¿qué? Entonces, ¿qué? No, olvídate. Tú ya pusiste las peticiones en el Señor. Concéntrate en serle fiel, tu vida devocional, cultívala, tu santidad, tu santificación diaria. Espera en Él. ¿Cuándo actuará? Él sabrá. Y que nos quede la certeza de que Él tiene el momento adecuado, con todo lo que eso implica: fe, confianza, fidelidad, esperanza en sus promesas y sobre todo paciencia, sin desesperación. Por eso tiene la misma partícula: espera, desespera. ¿Verdad? Es todo lo contrario. ¿Por qué nos desesperamos? Porque no aprendemos a esperar en Dios. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Y esperar implica tiempo. La obra purificadora de Dios ya estaba comenzando. Tan es así que ya había llegado la sentencia. Ya había llegado esta carta que tal vez desde entonces el sistema postal tiene problemas, ¿verdad?, con las tardanzas. Tarde no, el Señor la hizo llegar en el momento adecuado. Para los creyentes se nos hace tarde. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado: Señor, ¿por qué tardas tu promesa? ¿Por qué te retardas? El Señor no se está tardando, Él lo tiene presente, pero Él sabe en qué momento la va a contestar. Acuérdense de las respuestas del Señor: sí, no o todavía no. Son 3. Y ahí estamos en esa necesidad de saber esperar en el Señor. Ok, retengan lo que tengan, lo que sigue, versículo 26 y 27. Está un poquito largo, pero en paráfrasis, en términos generales, les dice esto: al que salga vencedor, le daré la autoridad que el Padre me ha dado. Lo leemos completo, nomás para que tengan el contexto general. Versículo 26 y 27. Al vencedor, ya por fin llegamos a la penúltima columna, ¿se acuerdan? No es la última. Recompensa al vencedor. ¿Qué le espera? ¿A cambio de qué, Señor? Esta perseverancia ya la he sostenido durante algún tiempo. Ahora me estás diciendo que la siga sosteniendo. ¿Hasta cuándo? Ya muy pronto. Ya viene tu promesa, ya viene tu cumplimiento, ya viene tu juicio. Es lo que estoy esperando en Él. ¿Qué viene? ¿A cambio de qué? ¿Cuál es la recompensa? Y no porque el cristiano la espere o la busque. Nosotros no buscamos eso. Pero el Señor la tiene por fiel y la tiene por certera. Entonces, aquí está lo que el Señor le promete. Dice todo el versículo 26 y 27. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá, ¿a quiénes? A las naciones, con vara de hierro. ¿Nosotros vamos a regir a las naciones con vara de hierro? Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Ahí cobra sentido. Es decir, quien rige con vara de hierro a las naciones es Cristo. Pero Él nos hará partícipes de ello. Tal vez no lo entendemos muy bien. Para eso les voy a pedir que se vayan al Salmo número 2, Salmo 2, versículos 7 al 9. Bueno, vamos a leer un poquito más para tener el contexto. Vamos a leer desde el 1. Salmo 2 del 1 al 9. Y fíjense bien, ubíquense en lo que estamos hablando. Este salmo no es de David. Es de unos de esos salmos anónimos que pudieron haber sido de los hijos de Coré, pudo haber sido no, de Moisés no es, porque Moisés es 90 y 91. Pudo haber sido de otro autor, pero de David no es. Sin embargo, a pesar de que David, casi todos los salmos mesiánicos, es decir, que se refieren a Jesús como de manera profética,
pertenecen a David, también este es un salmo mesiánico, es decir, se está refiriendo a la obra futura de Cristo, siglos, muchos siglos antes de que Jesús naciera. Y dice así: ¿por qué se sublevan las naciones? Ahorita tan de moda que está eso, ¿ah? ¿Cómo está la situación? Y en vano conspiran los pueblos, ahí andan que los aranceles, que para acá y que para allá. ¿Por qué? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Quien escribió este salmo no tenía ni la más mínima idea de quién estaba hablando, pero el Espíritu Santo le estaba dictando eso porque sabía que el Mesías se estaba refiriendo a él. Y dicen estos reyes y estas naciones: hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe. Yo no sé qué versión tengan ustedes, yo la estoy leyendo en NBI, por eso le hayan un estilo un poquito diferente. El Señor de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Ay, quisiera decir nombres, pero luego me cancelan en Facebook. Y luego del dueño que es, ya sabrán. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Me ha dicho: hoy mismo te he engendrado. Pídeme. Fíjense el amor y el apego y la magnificencia, la magnanimidad de Dios hacia su hijo. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como a vasijas de barro. ¿Le suena? Es exactamente la paráfrasis de lo que estamos leyendo en Apocalipsis, ¿se fijan? ¿A quién se lo promete Dios? A su Hijo, a Jesús. ¿Y aquí quién está escribiendo la carta? Cristo, Él mismo. ¿Y qué nos está diciendo a los fieles? Esa autoridad que el Padre me dio, se las voy a compartir. Si no le da gusto esto, mi hermano, yo no sé qué le va a dar. Por encima del rey, del presidente, del gobernante, de la nación que usted me quiera poner, el Señor le va a dar autoridad si usted es fiel a su llamamiento. Si usted se conserva santo, si usted busca y procura su santificación todos los días. ¿Será una palmadita en la espalda de los fieles de Tiatira? Sin duda que sí. ¿Lo es para nosotros? Amén. Ojalá que así sea. Esta paráfrasis pues del Salmo 2 es una referencia al reino milenial de Cristo, quien en su reinado, con vara de hierro, ahora sí justicia, esa que claman los himnos, los cantos que dicen que dónde está la justicia. Bueno, ahí está, va a estar, está presente. Incluso parcialmente todavía el Señor la ejecuta. ¿Se han dado cuenta de, no es coincidencia, las calamidades que han caído sobre Estados Unidos últimamente? ¿Sí? No es coincidencia y no es nada comparado con lo que significa esta vara de hierro. No es nada, es una probadita, pero también el Señor, su paciencia, su amor es ilimitado, pero su paciencia sí tiene un límite. Sí, y a veces se derrama su ira. Él es justo y misericordioso con sus hijos, pero con quienes no lo son, no tenemos ningún argumento para decir: Señor, ¿por qué? Claro que no, pues razones sobran. ¿Sí? Esto que le ha otorgado a su Hijo, el Hijo Cristo lo está compartiendo con aquellos vencedores fieles que perseveraron en la iglesia de Tiatira y que perseveran en la iglesia de hoy en día. Y a quienes también, así como es duro, implacable, firme y férreo, es amoroso, porque Él pastoreará a sus hijos en ese reinado. Qué hermoso y qué esperanzador mensaje. Y todavía no se acaba, pero ya con esto yo hubiera caído, como dice el canto, tembloroso y hasta el suelo y sin aliento. Lo vamos a cantar hoy, ¿te parece? Otra recompensa, versículo 28: y le daré la estrella de la mañana. Nueva Biblia de las Américas le dice el lucero de la mañana. Reina Valera lo dice estrella de la mañana. Venido a ver, es lo mismo. Lo digo en ambas
traducciones para que sepamos específicamente a quién nos estamos refiriendo. ¿Quién es esa estrella de la mañana? Bueno, pues tal vez es evidente, no creo que haya mucha necesidad de buscarla, pero una vez más la Biblia se interpreta a sí misma. Váyanse a Apocalipsis 22, versículo 16. Bueno, desde el 7, Cristo viene pronto. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Luego interviene Juan. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Tengan presente que es el último capítulo de Apocalipsis. Y no solamente de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia. Y no solamente eso, son las últimas palabras que Jesús habló para que quedaran registradas en la Escritura. Él sigue hablando a su pueblo, pero siempre a través de su Escritura. Entonces, si son las últimas palabras de Cristo en la Biblia, es importante que las atendamos. Si alguien tiene Biblia con letras en rojo, es importante que lo vea ahí. Versículo 12. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa. Ya viene, mis hermanos. El Señor viene. Y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega. Una vez más lo recuerda. ¿Se acuerdan de Juan 1? De Apocalipsis 1. El principio y el fin, desde el siglo y hasta el siglo. Todo lo que pasó al inicio y todo lo que pasará al final, ahí está Cristo presente. Yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Paréntesis, recuerden que las cartas de las iglesias no era nada más el capítulo 2. A Tiatira dale el capítulo 2 del 18 al 20, a Esmirna dale, ¿verdad que no? Les llegó todo Apocalipsis. Esto también lo estaban leyendo los hijos de Jezabel. También lo estaban leyendo y se sintieron aludidos. Yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a conocer testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Qué dice? La brillante estrella de la mañana. Ahí está. ¿Y qué va a hacer esa estrella? Se nos será dada a los fieles, a los que perseveran, a los que no sucumben a acostumbrarse al pecado. Al pecado sucumbimos todos, y quien me diga que no es un mentiroso. Pero no adaptarnos, no hacernos de la vista gorda y a creer que nadie me ve. Tengo mi celular y mi computadora bloqueada, borro el historial. Nadie se entera, es discreta mi amante. Qué triste, mis hermanos, pero es una realidad. Pero ¿quién es esa estrella? Bueno, el mismo Señor. Cristo mismo se identifica con este galardón y constituye una promesa futura. ¿Por qué futura? ¿Qué no está Cristo con nosotros actualmente? Sí, pero no es que no lo tengamos, sino que aún así, con todo lo que nos representa la paz, el gozo, la esperanza, el aliento, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, la roca fuerte todos los días, hermanos, es parcial todavía. ¿No le da gusto eso? Que todavía falta lo mero bueno. ¿Sí? Este lado de la eternidad nos permite ver así nada más poquito, como dice Pablo en Corintios 13. Ahora vemos parcialmente, oscuramente, como con un espejo, pero entonces le veremos plenamente, tal como he sido conocido. Le veremos cara a cara. Iba a poner el libro de cara a cara, espero verle, pero no, dije, pues soltamos llorando como funeral. De hecho pusimos el de, hasta ese día yo dije, bueno, está un poquito menos conmovedor por lo que nos evocan los funerales, y aún así lo estábamos ensayando ayer y nomás pudimos ensayar una estrofa porque lo cantaba mi mamá. Ni Lidia ni yo aguantamos. Entonces no es nada, mis hermanos, lo que estamos viviendo con lo que será la gloria de la presencia de Cristo. Conclusiones, vámonos ya, porque ya no puedo. Toda esta carta en general de la iglesia de Tiatira, ya visto en su trasfondo de las 4 sesiones que tuvimos, nos presentó 2 caras opuestas. Aventamos la moneda de callar la cara de Lidia o callar la cara de Jezabel. ¿Sí?
Y hay dos llamados muy claros y muy elocuentes para cada uno de las dos posturas. Ahí en esa iglesia que se leyó la carta, le cayó el saco irremediablemente a todos, o uno o el otro. Se sintió aludido y se sintió advertido o consolado. ¿Qué pasó con los de Jezabel y sus seguidores? Bueno, pues les dio un severo llamado, un estirón de orejas, de esos que da el Señor a veces, que las arranca, ¿verdad? No las jala, las arranca las orejas, de juicio divino sobre su maldad. ¿Qué creías? ¿Que no te estaba viendo? ¿Qué creías? Que todo estaba... No pasa nada. ¿Cómo les dice el Señor? Les he dado tiempo para que se arrepientan. ¿Y qué han hecho? Al contrario, se han pervertido más. Ellos creen, nosotros creemos que esa impasividad, no pasa nada. La iglesia no es más que una cosa más, un recurso más. Es una manera de que el hombre se tranquiliza, descansa su inmoralidad en cosas etéreas. Como dice la filosofía moderna, ¿verdad? Todavía con todo el conocimiento que hiciste, todavía crees en Dios, mira, pobrecito. Todavía se atreven a decirlo de esa manera. Bueno, ahí está el Señor presente, dándoles tiempo de que se arrepientan, pero su juicio es certero. Que cantábamos, su sentencia es segura y jamás se rendirá. Él pisa con sus pies el lagar, exprime el vino de su ira y lo derramará irremediablemente. Y así como lo hizo con la iglesia de Tiatira, la iglesia actual debe de temblar de miedo, de pavor, y no porque el Señor le guste infundir miedo, el temor que tú mismo, que el hombre mismo en su pecaminosidad se ha autoinfligido, porque no es más que obra y producto de sus propios intereses, mal fundamentados y encaminados a cosas que no son de Dios. ¿Cuál es el llamado? Deséchalo, estás a tiempo. Aún el Señor te está dando tiempo. Como dice Pedro, el Señor no es que no tarde su promesa, es que da tiempo para que todos se arrepientan. Y cuánto más si estás diciéndote cristiano en el seno de una iglesia, tratando de hacer una comunidad de fe que sea de testimonio a las naciones. La prueba está, ¿por qué la iglesia no trasciende? ¿Por qué la iglesia no impacta? No trastorna al mundo como lo hacían Hechos. Pues porque no somos dóciles, no estamos atendiendo este llamado. Dice Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. El llamado está abierto. El que tiene oído, que oiga. Y Él no retendrá su juicio inminente sobre todo el que juguetea con el pecado, tantito y tantito, creyéndose impune. No pasa nada. Dios es amor y a la hora de la hora no me va a condenar. Ya veremos. Y por el otro lado, también un mensaje de aliento y de esperanza que espero que haya, aunque sea una parte, llegado a su corazón el día de hoy. A usted que se mantiene fiel, a usted que diariamente viene a Cristo, doblegado, quebrantado, derrama su llanto por su pecaminosidad y le pide al Señor la fuerza y la perseverancia para salir de eso. Un consolador llamado a los fieles creyentes que se reconocen incapaces e indefensos en medio de un entorno de corrupción. Podremos sentirnos momentáneamente atorados, varados en la carrera de la fe. No avanzo, no progreso, estamos atascados. Pero qué alentador resulta que Jesús nos recuerde que no estamos solos y que a quienes se resisten y permanecen fieles les promete la plenitud de su presencia, ahora parcialmente, pero mucho más cuando reinemos juntamente con Él. El Señor no es ciego ni indiferente a ninguna de las dos posturas, y una vez más nos dice: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bendición trajo esta carta a nuestras vidas, a esta iglesia. La próxima semana comenzamos con la iglesia de Sardis. Yo ya les había dicho, las últimas tres son duras. Ya nos dimos cuenta con Tiatira. Éfeso, Esmirna y Pérgamo medio, ahí nos íbamos balanceando. Sardis, la Odisea y Tiatira, que ya terminamos, cuidado. Por ahí tenemos un pequeño consuelo en Filadelfia. No doy spoilers, pero si usted quiere, léalas de una vez. Nos vemos la próxima semana con Sardis, la iglesia muerta. Empiecen a leer Apocalipsis 3, está chiquito, del 1 al 6 nada más, nada que ver con los 12 versículos de Tiatira.
pero que el Señor siga derramando bendición sobre todos nosotros, mis hermanos, y fieles, ánimo, firmes y adelante, ¿sí? No decaigan. Nos vemos la semana que viene.